el auspicio del Grupo Digama. Hola, buenos días, bienvenidos a Rumbo Minero, siempre por la señal de Willax TV. Mi nombre es César Campos, excuso en esta oportunidad la ausencia de Jorge León Benavides, pero como siempre en circunstancias similares tengo la grata compañía desde Wall Street, Nueva York, de nuestro analista financiero económico internacional, José González. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Muy bien, César, encantado, un placer siempre, honor compartir el programa contigo. Igual, José, bueno, estamos en una semana tan convulsionada como la anterior, luego el mensaje presidencial, porque ha renunciado el titular del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torre Vázquez, que valgan verdades, nunca fue muy amigo de la minería, solía hablar una serie de disparates y genera una incertidumbre ahora que su caída, por supuesto, ha hecho recomponer a todo el gabinete, que lo analizaremos en su oportunidad. Particularmente importante, César, para el sector minero y el sector hidrocarburos, en función de que hay una serie de políticas que definir, continuidad en los conflictos sociales y en unos trimestres que van a ser, como hemos mencionado anteriormente, complejos para el sector minero global por las condiciones económicas y por las correcciones en los precios de los metales que tienen que ser atendidas por el gobierno central en el Perú. De acuerdo, José. Por eso tendremos en esta ocasión la presencia de Jorge Chávez, quien ha sido titular del Banco Central de Reserva y preside Maximiza, una importante consultora en temas económicos, con el cual vamos a conversar cuánto impulso o cuánta desaceleración más bien ha generado el gobierno de Pedro Castillo Terrones al sector minero peruano. Así es, César, y en la segunda entrevista vamos a tener la presencia del ingeniero Rómulo Mucho, consultor y ex viceministro de Minas, con quien vamos a tocar el tema de la minería en el Perú ante el gobierno de Castillo, un año de problemas y sin grandes soluciones. Así es. Bueno, vamos a presentar el resultado de la encuesta que ya semanalmente estamos presentando aquí en Rumbo Minero. Vía la red social Twitter de Rumbo Minero, con un universo de 4.493 participantes ante la pregunta: ¿cómo califica el primer año de gobierno de Pedro Castillo en torno al sector minero? Les presentamos los resultados. Bueno, 4,9%. Regular, 9,5%. Malo y rotundamente 85,6%. Al final del programa les vamos a plantear la pregunta para la siguiente semana. Es tiempo de presentar las principales noticias mineras a cargo de Gabriela Chicoma. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas ha recibido un estudio que buscaría determinar el contenido de oro y plata en Puno. Se trata de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera Pucarini. El documento presentado por Cordillera Resources es realizar evaluaciones geológicas mediante la ejecución de 100 sondajes distribuidos en 40 plataformas de perforación diamantina. La minera Sierra Metal Zinc publicó los resultados de producción correspondientes al segundo trimestre de 2022. En el informe destaca la producción consolidada de cobre equivalente de 17.8 millones de libras, 8.073.94 toneladas, 12% más que en el trimestre anterior. Los resultados provienen de las 3 mineras subterráneas que Sierra Metals posee en América Latina: la minera polimetálica Yauricocha en Perú, la minera de cobre Bolívar y la mina de plata Cusi, ambas en México. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Tal como lo habíamos anunciado, tenemos el gusto de presentar ahora a Jorge Chávez, gran economista, expresidente del Banco Central de Reserva del Perú y titular de Maximice, una de las principales consultoras económicas de nuestro país. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros, como siempre. Con el mayor gusto. Y la primera pregunta cae de madura porque estamos en el proceso de análisis y los impactos que ha tenido el mensaje del presidente Pedro Castillo Terrones, en particular sobre el sector minero, pero me gustaría que tú le des una visión a todos los ángulos económicos que él incorporó dentro de este mensaje. Bueno, en realidad fue un mensaje como una especie de pirotécnica suiza, ¿no? O sea, como si fuera otro país, el Perú, con cifras muy optimistas, hablar de que hay un récord de inversión porque se va a repetir la cifra del año pasado de inversión. En fin, un mensaje, la verdad, para el olvido, ¿no? O sea,
señales claras de ninguna manera, aparte de ciertas frases hechas de que bienvenida la inversión, pero bienvenida la inversión y no se hace nada por generar un ambiente de inversión apropiado, ¿no? De hecho, esta semana se ha dado a conocer por boca de los titulares de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía que los 7 proyectos que estaban previstos para ejecutarse este año por parte del Ministerio de Energía y Minas, ninguno está avanzando y eso representa 4.417 millones de dólares. Así es, hay un retraso más o menos del 65% de la cartera de proyectos, están atrasados. La verdad que la cifra que dio de proyección de la inversión en minería también puso una meta como de 5.300 millones. En realidad alcanzaríamos 5.000 millones con las justas y el próximo año habría una caída muy fuerte. Esperamos alrededor de 4.300 millones de retroceso en la inversión minera porque hay conflictos sociales, en fin, una serie de circunstancias que el gobierno está de costado, ¿no? Es como si no existiera el gobierno, ¿no? Y todo eso genera un ambiente muy, muy malo para la inversión en minería, ¿no? De acuerdo. En efecto, Jorge, había mencionado el presidente Castillo en su discurso a la Nación una inversión de 5.300 millones este año, 5.600 el próximo, a diferencia de la cifra que acabas de mencionar. ¿Cuál es el remedio? Queda claro por lo que mencionas que estas cifras no son reales, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer en los próximos 18 meses para por lo menos mejorar ese perfil, esa perspectiva hacia adelante, en un sector que es tan importante, especialmente para el ingreso por exportación en el país? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Pero digamos, volviendo a la cifra, ¿por qué esta proyección tan optimista? Parece que lo que han hecho, porque he estado haciendo un ejercicio con las cifras de los años 2019, 2020, 2021, y hay un ratio del nivel de avance a mayo, más o menos da un ratio que simplemente lo que han hecho es una regla de 3 simple del promedio y han proyectado esos 5.300, ¿no? Es una regla de 3 simple, ¿no? Pero en realidad la caída, digamos, sobre todo para el próximo año, es evidente. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer muchas cosas, ¿no? Se necesita potenciar las oficinas que gestionan los conflictos sociales, políticas y procesos claros, ¿no? Un sistema de evaluación y de supervisión del cumplimiento de las normas ambientales que sea proactivo, que no genere multas que son descabelladas, pero sí induzca a un comportamiento positivo, que es lo que no existe hasta ahora. Y eso, bueno, viene de atrás. O sea, no es culpa necesariamente de este gobierno, pero sí es algo que hay que hacer, mejorar el sistema de monitoreo y fiscalización del cumplimiento de las reglas ambientales. Bueno, hay un enfoque pues, de generación de valor compartido en la minería que hay que desarrollar. Esto es todo un despliegue que requiere de mucho tecnicismo, de aglutinar gente muy capaz en el sector. Lamentablemente el sector de energía y minas, yo converso con la gente que está metida en el sector, todos te dicen que la corrupción, es decir, el sector se ha venido totalmente a menos, ¿no? No hay ninguna confianza en ese ministerio y habría que hacer una reforma muy profunda del Ministerio de Energía y Minas, una reforma, una reingeniería y con cuadros técnicos especializados, ¿no? Sin duda lo que dices, Jorge, demuestra que las líneas políticas que tanta incertidumbre crean en el sector no se pueden separar nunca de la línea económica, por más buena voluntad que se demuestre en este aspecto. Y estamos frente a una nueva crisis ministerial. Va a asumir un 5º gabinete la conducción, en todo caso, de los principales ministerios. Me gustaría tu evaluación, ya también mezclando justamente política y economía, cuánto de impacto puede tener esto en las reservas que tendrán muchos inversionistas para decir, todavía quiero esperar, ver qué cosa pasa en el Perú. Bueno, lamentablemente
hay que ser pesimistas, ¿no? O sea, mientras tengamos este gobierno, no va a haber confianza. La confianza se ha venido, los índices de confianza están en el suelo, ¿no? Y ya están adquiriendo, digamos, un nivel estructural, ¿no? Es muy difícil cada día que pasa que se puedan recuperar, ¿no? Entonces, yo creo que si bien, digamos, también hay que decir que la posibilidad creciente que hay en la perspectiva de la persona de que Castillo se vaya del poder es algo que puede estar contribuyendo, digamos, hay una esperanza de que cada vez más cercano está el día en que este señor, que no está preparado evidentemente para asumir una posición como la que tiene, no, ni siquiera yo creo que podía desempeñarse como maestro de escuela, ¿no? Entonces eso es lo que está siendo un freno, ¿no? Más allá de que ha tenido ministros que son terribles, los nombramientos, pero yo creo que el meollo, el foco del problema es el señor Castillo, que digamos es ya en este momento el causante directamente de todos los problemas que estamos viviendo. Así es. Jorge, en el marco de lo que acaba de mencionar César, de las dinámicas políticas, este nuevo reseteo en el gabinete ministerial, los precios del cobre han sufrido correcciones importantes este año y los futuros en los contratos señalan que no se van a recuperar probablemente sino hasta el año 2024. Y estamos viviendo un ambiente de esta inflación. Los Estados Unidos podría estar en una recesión técnica. Las expectativas de crecimiento del fondo han sido vueltas a revisar. ¿Cuál va a ser el impacto en las cuentas fiscales en el Perú este año y el próximo? ¿Y qué se puede hacer en ese contexto, independientemente que la solvencia en el país siga siendo sostenida de acuerdo a las multilaterales? Bueno, las perspectivas en los ingresos fiscales son bastante negativas. Como bien lo has dicho, la caída de los precios es algo que se va a mantener. La tendencia se nota muy claramente este año. Ya son 3, 4 meses de caída importante y esa tendencia va a seguir en lo que resta del año y el próximo año también, ¿no? Entonces, por cada dólar que deja de recaudar Perú, más o menos son alrededor de 3.000 millones de soles que deja de recaudar el fisco, ¿no? O sea, por cada dólar de precio, de caída del precio del cobre, ¿no? Entonces, este es un impacto muy fuerte que se va a sentir en toda la capacidad de gasto del gobierno, porque no nos olvidemos que de toda la recaudación fiscal, el 19% es justamente proveída por la minería, ¿no? Entonces es un porcentaje bastante alto y una caída de estos ingresos va a representar pues una merma y una disminución respecto a proyecciones que ya tiene el Plan Macroeconómico Multianual, ya tiene proyectado esos ingresos y no se van a dar, ¿no? Entonces eso va a generar, digamos, un problema para poder cumplir con metas sociales y económicas. Porque esta semana se conoció, y cito al diario El Comercio, Southern y MMG, es decir, Cuajone y Las Bambas, analizan alternativas frente a los conflictos. Sin duda, como tú mismo has mencionado, la conflictividad social y el mal manejo que ha hecho el Estado de ponerse de perfil frente a este tema, abandonando su rol mediador, ha profundizado la crisis del sector minero. Un informe realizado por el Centro de Estudios de Cobre y la Minería y por Bantas Group ha destacado que el 93% de los altos ejecutivos del sector, 93%, tienen una visión pesimista sobre la situación social vinculada a minería. Entonces, en la parte de los conflictos sociales, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué nuevo enfoque ya a este gobierno, al próximo que venga, no sabemos a quién decírselo, deberían afrontar para poder tomar una línea concreta de gestión de los conflictos socioambientales? Bueno, hay que hacer una reforma profunda de la ley del canon minero, ¿no? O sea, los recursos del canon minero deben ser canalizados a fondos de fideicomiso, ¿no? Que sean administrados técnicamente, que estén blindados respecto a los cambios políticos, ¿no? Y que, claro, haya de todas maneras una influencia política del gobierno regional para poder definir las líneas maestras en conjunto con los empresarios mineros. Tiene que haber una armonización, digamos, de
posiciones de los empresarios, del gobierno regional y el gobierno central, y en esa mesa, y esos fondos de fideicomiso tienen que ser canalizados recursos del canon y tiene que ser también, podría haber inclusive proyectos para desarrollar el turismo, desarrollar la forestería, la agroindustria, para poder exportar y atender también la demanda interna. Y esto se podría hacer con inversión, atrayendo inversión privada y también con fondos que podría canalizarse del mismo canon minero, de tal manera que se produzca un desarrollo equilibrado en cada uno de las zonas de influencia de las concesiones mineras, ¿no? O sea, este es todo un enfoque de desarrollo de valor compartido, claro, ¿no? Y que también la empresa minera misma cambiar un poco el chip, ¿no? De solamente meterse en la minería, sino tener un porcentaje de lo que va a invertir en minería, por lo menos un 5 o 10% tener reservado para poder invertir en asociación con otros empresarios, ¿no? Usar como palanca su inversión para atraer otras inversiones, como digo, en estos sectores turismo, agroindustria. Algunos lo hacen, ¿no? O sea, ya hay una tarea. Quizás falta universalizar, lo que es otra cosa, ¿no? Claro, claro. Hay algunas mineras que ya han comenzado a hacer esto, ¿no? Pero, digamos, de esto, bueno, hemos perdido bastante tiempo valioso y ese es la senda hacia el futuro, el camino que hay que seguir, ¿no? Pero para esto también hay que evitar que los gobiernos regionales y locales sigan malgastando estos recursos que se gastan pues en el monumento a la papa, al camote, y eso no genera desarrollo, ¿no? O la falta de ejecución presupuestal, que es también lo peor. Muchas gracias, Jorge, como siempre, con el mayor gusto, por tu grata presencia. Jorge Chávez, expresidente del Banco Central de Reserva y titular de Maximice, una consultora muy importante en materia económica de nuestro país, ha estado con nosotros. Una pausa comercial y retornamos a Rumbo Minero. Es hora de presentar nuestro bloque internacional American Mining, Rumbo Minero, y como siempre vamos a analizar con José González, nuestro analista económico internacional, acerca de la proyección del Fondo Monetario Internacional en cuanto a la cotización del oro. José, precisamente el FMI acaba de revisar nuevamente las proyecciones de crecimiento global y ha reducido de un proyectado de 3,6% para el año 2022 y el 2023 a 3,2% y 2,9% para los mismos años. Estados Unidos dice crecería 2,3% y 1% respectivamente, y China 3,3% y 4,6% para el 2023. Es decir, una reducción de más o menos de 1% para cada país por un año. ¿Qué implica esta dinámica para las cotizaciones de los metales y en particular para el sector minero en general? Así es, César. En su tercera actualización en lo que da el año, lo que es absolutamente inusual, el fondo solo modificaba sus proyecciones 2 veces al año, ya van 3 en lo que va del año. Sostiene que el futuro inmediato es sombrío y de mayor incertidumbre, y reduce importantemente, como acaba de señalar, sus proyecciones de crecimiento para este año y incrementa sus expectativas inflacionarias, particularmente en las economías desarrolladas y más relevantes en el planeta. Las perspectivas, según el fondo, de recuperación de este año han sido desestimadas, y ya que se ha materializado esta contracción en el crecimiento de Estados Unidos y China, con una contracción en el consumo y unas condiciones financieras ajustadas. ¿Qué implica esto? Que se va a afectar el sector energético europeo, ya afectado por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia. Los mercados laborales en las economías desarrolladas van a ser muy pobres, y la deuda en los mercados emergentes podría ser afectada en estas condiciones, lo que afecta a su vez el comercio internacional, que tiene un impacto directo en la actividad minera, y ya lo estamos viendo en los resultados corporativos del segundo trimestre del año, que no son lo que esperaban los mercados financieros. A esto se van a agregar problemas geopolíticos subrayados, entre otras cosas, por la reciente visita de Pelosi, de la presidenta
presidenta del Congreso, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a China, y protestas sociales. Ahora, esto coincide o ha generado una presión en las cotizaciones de los metales, pero coincide con condiciones materiales que tienden a favorecer más bien una recuperación en los metales y minerales, como hemos señalado en el pasado, y lo dicen los contratos a futuro, pero eso no sucedería sino hasta el año 2024. Cerrando su reporte, el Fondo Monetario Internacional señala que la prioridad del G20 tiene que ser facilitar la transición a una economía baja en emisiones de carbono, lo cual sigue siendo muy, muy positivo para los metales críticos, pero no necesariamente en los próximos 18 meses. Y pequeño, breve comentario, el fondo proyecta que en el caso del Perú, la economía debería crecer 3% este año y 3% el próximo, con inflación de 4% este año y 3% el próximo, respectivamente, lo cual en el contexto latinoamericano no es necesariamente negativo. Sí, pese a la reducción de las inversiones, pero como ha dicho Julio Velarde, hay de todas maneras una dinámica económica de mantener lo que tenemos y sin embargo, ya lo veremos después y conversando además con los especialistas, que no necesariamente las nuevas inversiones se están alentando. Yo quería seguir preguntándote siempre en los temas macro y de los metales, esta vez de los metales preciosos, porque el Buró de Análisis Económico de los Estados Unidos acaba de anunciar que el PBI del país se contrajo en 0,9% en el segundo trimestre de este año, luego de haberse contraído en 1,6% en el primero, poniendo a la economía estadounidense en una recesión técnica, según su denominación. En el pasado, las recesiones han sido positivas para la cotización del oro. Ahora, ¿nos puedes comentar por qué y si sucederá en este caso, tomando en cuenta la reciente corrección en el precio del metal precioso? Es curiosa la relación, César, entre el oro y las recesiones. Intuitivamente deberían ser comportamientos cónsonos, pero son inversos en la medida que en los países desarrollados contemporáneamente las relaciones han sido inducidas por bancos centrales que aumentan las tasas de interés para controlar la inflación. Así, en los Estados Unidos, en promedio, en las últimas 7 recesiones, el oro ha subido 15% durante las mismas. Y es decir, recordemos que el oro es considerado como la mejor cobertura contra la inflación en la medida que la erosión que generan las mismas en las monedas son compensadas por los retornos en tasas de interés. Es decir, que el oro no se recupera o no tiene buena performance en recesiones por la recesión, sino por la inflación. Y ya podríamos ver viendo esa performance desde su punto más bajo en marzo, en donde el oro perdió 14% desde su pico. El oro ya se ha recuperado 4% y los contratos de futuros indican que esa recuperación debería continuar en los próximos 12 meses. Estupendo, José. Muchas gracias. Como siempre, nuestro analista financiero económico internacional, José González de Wall Street, Nueva York, dándonos alcances muy importantes acerca de lo que ocurre en las economías globales. Es momento de presentar el bloque del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Arequipa da la bienvenida a Perumín 35 y a todos sus participantes del 26 al 30 de septiembre del 2022. La convención minera más importante de Latinoamérica se realizará en Cerro Juli, espacio que se convertirá en el centro de reunión de los expertos de la minería y los principales proveedores de la industria. Recuerda que ya puedes inscribirte en las siguientes categorías: convencionista no asociado, convencionista asociado, convencionista asociado de la Society for Mining, Metallurgy and Exploration, convencionista docente, convencionista estudiante, convencionista por día, extemín por día, extemín por semana y extemín adicional por semana. Conoce más de Perumín 35 en nuestra página web y a través de nuestras redes sociales. Te esperamos. Pasamos a nuestra segunda entrevista aquí en Rumbo Minero y como lo habíamos anunciado, tenemos el gusto de presentar al ingeniero Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas y un importante consultor del sector. ¿Cómo estás, Rómulo? Muchísimas gracias por acompañarnos. César, encantado de estar contigo esta mañana. Queremos tu experimentada visión acerca de lo que ha sido el mensaje del presidente Pedro Castillo Terrones
a la nación en lo que respecta a la minería. ¿Cómo la has evaluado tú? Mira, tal como manda la Constitución, el presidente por 28 de julio tenía que rendir cuentas al país, ¿no? Ante el Congreso y ante la ciudadanía, mostrar logros y también esbozar planes de futuro, ¿no? Es como una rendición de cuentas. Fue un discurso realmente largo, intrascendente. Creo que fue un discurso con datos enunciados para un país que no existe, ¿no? La verdad es que ha sido una decepción enorme. Y en el tema minero, obviamente que se llenó la boca con muchos datos, muchos logros, obviamente, pero no por, digamos, por la inteligencia del actual gobierno, sino por la inercia del crecimiento y por las inversiones previas que vienen, ¿no? O sea, en efecto. Pero lo que no dijo es que con todos sus planes de estatización, de la constituyente, el mal manejo de la conflictividad social, más bien hemos perdido, según expertos, yo también calculo más o menos 3 puntos porcentuales de crecimiento, más bien. O sea que el año 2021 pudo ser mucho más extraordinario, ¿no? Ese rebote de 13.5 queda corto, debo ser unos 15, 16%. De acuerdo. José. Rómulo, entramos en un nuevo recambio ministerial con la renuncia del primer ministro y a un nuevo interregno político en lo que es el manejo del Ejecutivo. Sin embargo, ¿cómo evalúas la gestión de la actual ministra? No sabemos si seguirá haciéndolo Alexander Herrera. ¿Y cuáles deben ser los puntos en los que se debe enfocar en los próximos meses su gestión, si continúa, o la gestión de un nuevo ministro? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles deberían ser los puntos claves, además de un sector minero que está teniendo cuellos de botella, problemas globales que inciden en el caso del Perú? Mira, siendo un gobierno incompetente, mediocre, enmarcado ideológicamente en el marxismo, creo que no esperamos nada nuevo. Si bien es cierto, la ministra en Toronto ha dado un buen mensaje, ¿no? de confianza, de atracción hacia las inversiones, un mensaje muy bueno, por cierto, pero eso nunca fue el mismo pensamiento de Castillo ni tampoco de Aníbal Torres, ¿no? Entonces, si no piensan arriba en la cabeza, pues qué sentido tiene, digamos, que la ministra tenga buena voluntad. Y además, una cosa tan compleja es en este momento la ley de la tercerización laboral, que es prácticamente una espada de Damocles, y también la actual norma de sindicalización. O sea, todas las iniciativas, todos los tretas, es siempre como diciendo atacar a la minería, ¿no? Y después decir que la minería le da a la economía, que para la olla y todo eso. La verdad, no espero yo, fundamentalmente, a no ser que siempre existe esa posibilidad también dentro de tantos escenarios, que haya un cambio radical, ¿no? Que nombre un primer ministro, digamos, inteligente y que lleve un gabinete totalmente pro desarrollo, pro inversión, pro país. Eso sería pues un extraordinario, ¿no? Rómulo, en cuanto a los conflictos socioambientales, estos se han visto incrementados dentro del sector minero y también del sector hidrocarburos. Sin duda, el balance, que no lo ha querido hacer de una manera autocrítica el presidente Castillo en su mensaje a la nación del 28 de julio, debió mencionar este mal manejo que ha incrementado. En vez de desalentar las protestas y resolver los conflictos, el Estado se ha puesto de perfil. ¿Cuál es tu impresión, en todo caso, sobre eso? Siempre le he dicho que es inoperante, cómplice. Inclusive un ministro fue diciendo a las comunidades que ellos reclamen, ¿no? Y que él estaba de acuerdo con ellos. Y esto realmente ha sobrepasado las expectativas de las comunidades. Oye, va a ser muy difícil revertir esto con el actual gobierno, ¿eh? Yo creo que necesita capacidad, mucha inteligencia. Además que tiene que poner a la gente adecuada, porque si no aplicas la meritocracia, pues pones a cualquiera en una función del Estado, pues no esperamos ningún resultado, pues, ¿no? O sea, para mí realmente lo digo con toda sinceridad, es demasiado mediocre y con mala intención hacia el país, porque quiere destruir pues el motor de la economía. Y Rómulo, y el sistema de gestión de conflictos sociales, ¿se quedó en palabras? ¿Qué soluciones se pueden plantear de cara a los conflictos sociales cuando las Bambas vuelven a entrar en conflicto? Sin embargo,
la propietaria de las Bambas ofrece darle a las comunidades una annuity, una colaboración, una inversión social anual. ¿Es acaso es una buena solución, una buena alternativa? Mira, lo de la Bamba es un tema bien álgido y creo que la empresa dijo, inclusive participó el embajador de la China diciendo que ya tanta plata habían dado. Es verdad que han dado mucha plata, pero probablemente ahí fallaron de cómo debían invertir esa plata y en qué pudieran hacer para poder realmente llevar. Ya lo gastaron, ahora necesita más plata, pero también hemos sabido la última noticia que la empresa está dispuesta, digamos, a escuchar y dar de alguna manera, ¿no?, algunos pagos anuales. La cosa, pero parte por el Estado, ¿no?, que tiene que ser un gran mediador, facilitador para aterrizar las expectativas y que estos estén dentro del sentido común, ¿no? Que si realmente la empresa reconoce que sí puede seguir brindando más apoyo en otro sentido, inclusive más que plata, más desarrollo con tecnológicos, con becas para los estudiantes, mejora la educación total de la zona. Yo creo que siempre será, digamos, el camino hacia el progreso y fundamentalmente hacer realidad pues, los planes de desarrollo, ¿no? Finalmente, Rómulo, esta semana la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a través de su director Carlos Gálvez, ha dicho que de los 7 proyectos que estaban previstos por el propio Ministerio de Energía y Minas para este año, por un valor de 4.417 millones de dólares, no se ve avances en ninguno. Ni siquiera en Yanacocha Sulfuros, que son más de 2.000 millones de dólares y que tanta expectativa se ha puesto y que podría ser un motor de nuestra economía. En todo caso, ¿qué crees tú que el nuevo gabinete y esta nueva etapa del gobierno, si es que va a durar, porque nadie sabe tampoco ni acierta a mirar cómo va a ser el desenlace político, tendría que hacer con estos inversionistas que están a la expectativa? Mensaje contundente ante la inversión privada, ante el inversionista extranjero nacional. Decirle, señor, nos olvidamos de la constituyente, nos olvidamos de la empresa estatal de cobre y apostamos firmemente por la minería y que respetamos la regla de juego y que Yanacocha Sulfuros, 2.500 millones que tiene financiamiento y todo, puede arrancar hoy mismo. Y luego Corani también, que ya prácticamente está por conseguir el financiamiento. Y también San Gabriel, que ya debió arrancar, ¿no? Los 3 que son proyectos del año pasado. Exacto. ¿Ah? De la cartera del año pasado. Más las ampliaciones de Corocohuay, con la ampliación del Chalcobamba, más otros. La verdad que está ahí servida la mesa, pero tenemos un gobierno que tiene pues un sesgo ideológico terrible, ¿no? Y que dice que hay que quitar al que tiene y darle al que no tiene, que eso no resuelve ningún problema en ninguna parte del mundo. No podemos esperar nada. Un panorama muy desalentador, pese al optimismo que como peruanos tenemos en esa fuerza irreversible que tiene el peruano de emprendimiento y que quiere hacer cosas y que quieren invertir su esfuerzo y también su capital en el Perú. Tenemos condiciones. Hay condiciones, efectivamente. Perú podría estar creciendo sencillamente 6-7%, mi querido amigo. Es cierto, totalmente. Inclusive hasta en seguridad alimentaria puede resistir porque tenemos condiciones, lo dicen expertos, lo dicen, simplemente no lo quieren hacer. Exacto. Bien, Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas y también un importante consultor del sector minero, estuvo con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa comercial y retornamos aquí a Rumbo Minero. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero. Fuente Ipsos. En Rumbo Minero TV damos pase al bloque de proveedores del sector minero. En esta primera entrevista del bloque de proveedores tenemos el gusto de presentar a don Miguel de la Osa. Él es el CEO de Minerals Perú Chile de Siemens, con el cual vamos a dialogar sobre el importante rol que cumple esta empresa en el sector minero. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por la invitación, César. Miguel, quería formularte como primera pregunta cuáles son los productos o servicios que más destacan y que son requeridos por el sector minero y cuáles son los planes comerciales que tienen ustedes ya para lo que resta del año 2022. Mira, perfecto. Respecto a los productos, toca ver un poquito, nuestros clientes tienen como 2 ciclos típicos. Unos donde están concentrados en mantener y optimizar la producción, que son lo que decimos cuando están orientados
a los gastos operacionales, y hay otros momentos donde hay inversiones de ampliaciones o nuevas plantas. Entonces, ¿qué productos ofrecemos nosotros? Para lo que es el mantener una planta corriente, vamos desde lo que es la mantención integral de una planta minera eléctrica y mecánicamente hablando, a ver la salud de los activos críticos para monitorearlos y con ello poder trabajar en la mejora de la predicción de posibles fallas, y también hacemos consultoría para mejorar procesos. Nosotros arrancamos con lo que serían los grandes accionamientos, aquellas cosas que permiten mover al molino, al chancador, a la banda transportadora, a las bombas. Eso requiere mucha energía eléctrica, entonces también entregamos soluciones para electrificar, típicamente salas eléctricas. Y como todo esto tiene que ser gobernado, tenemos todos los temas de control y automatización. Entonces, dependiendo de dónde estamos en este negocio que es cíclico, tenemos creo que una muy grande y amplia variedad de servicios que ofrecemos. Muy interesante, Miguel. Te quería preguntar también en qué unidades mineras o proyectos ya están trabajando y si tienen planes de expansión o ya los están ejecutando tanto al interior del Perú como a nivel de la región. Mira, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, estamos muy activos con diferentes clientes y en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en Perú trabajamos con ampliación de las bambas, donde básicamente hacemos suministro de estos grandes seccionamientos para los molinos. Nosotros en Perú también tenemos una gran y activa participación con el área cementera, donde el sistema de control y automatización está con tecnología Siemens, entonces estamos permanentemente interactuando con ellos para mejorarlo. En el caso de Chile estamos muy activos con BHP, con el suministro de lo que son salas eléctricas para sus proyectos de ampliación. Creo que es súper importante mencionar un proyecto icónico que está pasando en el Perú, y yo creo que Perú tiene una carta súper linda para mostrar que es el proyecto de Anglomero Quellaveco. Bueno, ¿qué proyectos tan importantes en los que están participando? Nada menos que Quellaveco, que es un ícono ahora de la operatividad minera. Finalmente, Miguel, y de una manera muy breve te pido, por favor, nos puedas indicar qué innovaciones, nuevos productos tienen ustedes previsto lanzar para lo que resta del año 2022. Pues mira, te los he mencionado y yo diría que hay uno que denominamos ingeniería integrada, que es trabajar desde la ingeniería hasta la implementación de un proyecto en los temas de control, que es lo que llamamos mina digital. Ese es uno que es súper claro. Tenemos otro que son gerencias críticos a través de inteligencia artificial para poder implementar mantenciones predictivas. Esto es lo que sería el Asset Health Analytics de activos críticos. El tercero sería lo que sería el manejo de documentos. Es típicamente el problema de una planta. Tienes cualquier activo, digamos un motor, hay miles de documentos y mucha gente tiene un documento que es diferente, no es actualizado. Entonces hacemos lo que se llama un manejo de documentos para que todos los involucrados puedan tener esta información al alcance de la mano, actualizada y que sea la misma. Y por último, dame un segundo, qué pena. Y por último, tenemos lo que sería el desarrollo de gemelos digitales para lo que nuestros clientes llaman la algoritmificación de las plantas. Es decir, tener todo en un software, poder simular su planta completamente y de ahí poder tomar decisiones de manera anticipada sin tener que ir a la prueba de error en planta. Eso te cuento, César. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias por estos aportes que le das a la audiencia de Rumbo Minero sobre el importante papel que cumple Minerals Perú, Chile de Siemens en nuestro país y también en la región. Fue Miguel de la Osa, CEO de esta importante empresa. Vamos con la segunda entrevista del bloque de proveedores. Ahora tenemos el gusto de presentar a Roberto Vega, él es gerente comercial de transporte de personal de la empresa Transportes Línea, y dándole la bienvenida a Roberto, le formulamos la primera pregunta. ¿Cuáles son los productos o servicios que son más requeridos por el sector minero y que ustedes están brindando al mismo, y también los planes comerciales para lo que resta de este año 2022? Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, César. Bueno, nosotros somos una empresa especializada en transporte de personas y carga. Específicamente para el sector minería, nos encargamos del transporte
del personal que hace las minas en la etapa de construcción y luego a los colaboradores de la mina, sea en planilla directa o sea de contratas. Y para tal efecto nosotros tenemos unidades que han sido habilitadas específicamente para la geografía de la zona y hacemos una programación de viajes en función a las necesidades del cliente. Roberto, actualmente, ¿en qué unidades mineras o qué proyectos están participando y cuáles son los planes, si los tuvieran, de expansión tanto nacional como internacional? Bueno, en este momento nos encontramos trabajando en la parte de proyectos. Estamos en la construcción de la mina Quellaveco, que es en Moquegua, y tenemos otras operaciones en minas ya constituidas que están trabajando como Cerro Verde, Raura, Minera Aurífera Retamas, y también estamos apoyando a Minera Chinalco en la etapa de construcción de la ampliación de su mina. En cuanto a proyectos nuevos, en este momento estamos con un proyecto que es la planta de sulfuro de Yanacocha, que la ha convocado tanto Yanacocha como Bechtel Chile. Nosotros ya hemos trabajado con ellos en la construcción de las minas de Las Bambas y Antapacay, y tenemos ya la experiencia del trabajo con ellos. Estamos en una etapa de envío de propuestas y luego de eso esperamos obtener la buena pro y trabajar también en la planta de sulfuro de Yanacocha con transportes desde Lima, desde Trujillo y desde Chiclayo. Estupendo, Roberto. Finalmente te pregunto, y se me puede responder de la manera más breve, ¿qué nuevos productos o servicios o innovaciones tienen ustedes planificado lanzar para lo que resta del año 2022? Bueno, en cuanto a la parte de automatización, tenemos herramientas tecnológicas nuevas que van saliendo en la parte de telemetría, que estamos acondicionando en los vehículos, ¿no? Algunos ya están operando y son básicamente enfocadas a la seguridad, a controlar posibilidades de somnolencia, a tener un histórico de la marcha en tiempo real, y todo esto compartido también con los clientes en una plataforma bastante amigable. Clientes que son muy importantes. Te queremos agradecer mucho, Roberto, por esta entrevista y por supuesto te tendremos en una próxima oportunidad. Perfecto. Muchas gracias, César. Ha sido un gusto. Roberto Vega, gerente comercial de transporte de personal de Transportes en Línea, o el Transporte en Línea, perdón, que es el nombre de la empresa. Vamos a pasar ahora al segmento de la Bolsa de Trabajo en el sector minero. CURAC RPO te ofrece la oportunidad de trabajar en el extranjero. Para conocer el detalle de los puestos técnicos y operativos disponibles para trabajar en un gran proyecto minero en Canadá, ingresa a www.curac.com.pe y envíanos tu CV, indicando en el asunto el puesto al que postulas. empleoencanadá@curac.com.pe. Hemos llegado al final del programa, José González, y ambas entrevistas, tanto con Jorge Chávez de Maximice como con el ex viceministro Rómulo Mucho, nos da cuenta que en efecto, por lo menos yo detecto dos cosas. Las mentiras o la grandilocuencia del presidente Castillo para presentar aspectos que no ha desarrollado bien en torno a la actividad minera, sobre todo la contención de los conflictos sociales, y segundo, que la paralización de los proyectos que el propio Ministerio de Energía y Minas tenía previsto para el año 2022, ahora que ya estamos en el mes de agosto, realmente no augura un escenario muy positivo. Es así, César. Además se suman a las condiciones globales que, como hemos mencionado en el pasado y en el programa, ponen a la minería en un periodo crítico en los próximos meses, sin que eso reste a la gran promesa que tiene el sector minero globalmente en el futuro, especialmente en el marco de la transición energética, y el gran potencial que tiene el Perú y el aporte que puede hacer en términos de metales y minerales a esta nueva etapa en el desarrollo global. José González, como siempre, te agradecemos tu participación y concurso en Rumbo Minero. Y quiero formularles la pregunta de la semana, que ustedes la pueden consultar vía Twitter, en la cuenta de Twitter de Rumbo Minero, para que usted pueda opinar. Muchas gracias además por la creciente participación y sintonía de nuestro programa. La pregunta es la siguiente: ¿considera usted que el gobierno tiene voluntad para solucionar el conflicto minero
de las Bambas, sí o no. Ya saben que pueden participar a través, reitero, de la cuenta Twitter de Rumbo Minero y además con la intensidad con que la han hecho en las semanas precedentes. Muy bien, no se mueva porque luego de una pausa viene Perú Construye para hablar de construcción e infraestructura. Ya nos vemos.